Vázquez. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Fede? ¿Qué tal? ¿Bien vos? Muy bien. Allá. Upa, Quiero bueno. hacer orden porque después Leo me reta y me dice que esto es un desorden. Sí. Uy, un ¿este poco vaso jode, desordenado. Leo? Ahí está, perfecto. Ahí está. No jode. Vamos. Porque esta video. Vamos vuelta. Está bien, Apu. Esta columna está siendo televisada. En realidad está siendo filmada para YouTube. Bien. Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Entonces hay que ordenar la mesa. Bien, estamos Vamos a contentos con el lío. triunfo de Massa en el móvil. Sí. Ajá. Aplastante victoria Aplastante de victoria en primera Sergito. vuelta. Es Infran. En Villa Números Crespo. de Infran. Ajá. En Villa Crespo. Sí. Todo suma. En la esquina de Corrientes y Escalabrino Ortiz. Es nuestra mesa de Necochea. Sí. ¿Qué? No, está bien. ¿Qué pasa con esa esquina? Es un muestreo. Sí. Sí, Bastante acotado. Es un muestreo. sí. Mendoza Algunos sacó dicen Quisiéramos darle rango de elección formal, pero no podemos. Es Sí. un muestreo nomás, quedamos ahí nomás. ¿Sabes que el móvil tiene que ir a tu barrio la próxima Pero vez? ahí vamos a desbalancear todo. ¿Por qué? Desbalanceamos todo. ¿Vas a hacer como Ibarra? Y ahí el que más votos sacó en las PASO fue Massa y el segundo fue Milei. Mirá. Y bueno, pero vamos a hacer el móvil ahí. Así nos sentimos bien. Claro, si estamos contentos como hoy. Contentitos. Bueno, Fede, ¿de qué va la columna hoy? Bueno, vamos a. El título provisorio por Sí. ahora es El país post pandemia y Ajá. lo que no fue pensado. Todo esto, el objetivo al final es intentar seguir pensando un poco lo que ocurre hoy, que tiene que ver con desentrañar por qué tan rápidamente la sociedad argentina pasó de un sistema bipartidista, más o menos consolidado, que parecía sólido, a esto que estamos viendo ahora, donde alguien que no era de ninguno de esos partidos puede ser el próximo presidente, o sea, una cosa medio veloz. No de acuerdo al móvil que acabamos de hacer, ¿eh? No, yo no dije que va a ser, dije que puede ser, no es forma. Casi 30 puntos en el paso sacó. Entonces, bueno, es algún ejercicio que están intentando todo el mundo, no ninguna originalidad. A mí se me ocurrió volver a pensar la pandemia. ¿Por qué? Porque creo que la pandemia, justamente por características que no hace falta explicar, traumáticas, no se pensó mucho todavía. Y es un poco raro, porque si fue el evento más disruptivo que tuvimos en todas nuestras vidas, evidentemente algún efecto sobre la política debe haber provocado. Todavía es difícil de mencionarlo, pero me parece que evidentemente hay algo allí. Porque rápidamente pasamos a otra evaluación, ¿no? Que es un poco la más establecida, no digo que esté mal, que es la idea de que llegamos a un punto final de una crisis muy larga, ¿no? Esta idea que ya la hablamos varias veces acá y la hablaste vos también con Alfredo, que es, bueno, desde el 2015, 2016, 2018, 2014, como quieras poner, Argentina dejó de crecer y empezó un ciclo inflacionario. Tiene una historia larga. Ahora, yo me voy a detener en la pandemia. Me voy a olvidar un poco de ese ciclo largo. A ver si ahí hay algunos elementos para pensar lo que está pasando. Primero, digamos rápidamente, la pandemia efectivamente cayó como un rayo en un cielo claro. O sea, nadie se la esperaba. Un evento completamente inesperado y por lo tanto imposible de prepararse para, ¿no? Bueno, pasó. Y todos quedamos a merced de esa enfermedad global, más allá de lo ideológico, más allá de todo. O sea, efectivamente, hay que repetirlo, es un evento de características muy singulares, totalmente global, totalmente ajeno, más allá de que la responsabilidad última fueron las personas o no, porque todo eso que se discutía de por qué surgió la pandemia, una vez que es un bicho dando vueltas, bueno, nos escapó a los seres humanos de poder controlarlo. Ahora, a diferencia de una guerra, cuando un país entra en guerra, se moviliza un montón de cuestiones identitarias, ¿no? Por ejemplo,
no sé, hay que ganarle a los nazis. Bueno, entonces los sacrificios que hay que hacer están en pos de una voluntad muy clara, un objetivo. Sí, y de defensa de tu propia El patria. nacionalismo muy, muy fuerte. Sí, se exacerban los Si te nacionalismos. invade un país, no sé, los ucranianos, los invadieron los rusos, bueno, es muy obvio por qué pelear, por tu país. Claro. Con todas las muertes que pueda haber, después tu tío no la contó, el otro, bueno, pero hay que echar a los rusos de acá. Sí. Hay un objetivo muy claro. No, y el otro tiene esta cosa de visible, el enemigo, entre comillas. Sí, claro. La pandemia igual es una lucha contra la nada. Claro. ¿Contra qué lucha? Como decís vos, contra un Invisible. bicho, Sí. no sé. No, es. Hay un vacío ahí. No podés echarle la culpa a nadie. Además, o sea, sí, viste, vos podías decir, bueno, los chinos, qué sé yo, pero en definitiva no. No importa. Sí. Ocurrió un evento del cual, además, un país como Argentina, pero ningún país tenía ninguna forma de hacer nada, ni para prevenirlo, ni para estar preparado. Bueno, solamente ocurrió. Todavía creo que estamos bajo los efectos de ese shock. Insistía, falta encontrar, o es difícil encontrar, viste, producciones audiovisuales, un documental. Por ahí lo que me empezaron a hacer en términos más artísticos fueron series apocalípticas donde ocurrió algo parecido, entonces, pero medio siempre escapándonos de pensar lo que de verdad nos pasó en el 2020, 2021. Y en la Argentina coincidió, y este es el otro dato que a veces habría que remarcar, coincidió casi exactamente con el inicio de un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, sobre esa situación que para toda la humanidad tuvo estas características que decimos de evento imprevisible, cambio de gobierno y a los poquitos meses ya un nuevo gobierno está bajo los efectos de esta pandemia. Obviamente que eso, y acá empieza a decir cosas que por ahí no son tan obvias, me parece, que es... primero que la pandemia al gobierno le sirvió en términos muy instrumentales, ¿no? Lo enfocó. El gobierno pasó a tener un solo objetivo. Que al principio, cuando arrancó esos poquitos meses, me acuerdo que estábamos todos diciendo, ¿cuándo se sacan la modorra? Como que parecía que no arrancaba, cuando sabemos que los primeros días de un gobierno son muy importantes, ya para darle una impronta, es el momento donde tenés más poder acumulado para darle una dirección al gobierno, y estaba como, bastante albertianamente, en realidad. Pero estás hablando de 2 meses, Julia, del Sí, verano. sí. O sea, yo no sé, o sea, sí, pero la verdad que la pandemia empezó en marzo, estabas en pandemia. Sí, pero Entonces, me acuerdo, lo que me acuerdo perfectamente también es que cuando arranca la pandemia, la sensación y comentario dicho en voz alta también que hubo fue esto que vos estás diciendo. Al gobierno como que le dio un sentido de repente. El gobierno claramente empezó se armó ahí una situación de gestión de lo obvio y al mismo tiempo con algo tan fuerte y un evento tan global que produjo algo que a un gobierno siempre le viene bien, que es el encolumnamiento del sistema político, que es el apoyo de la sociedad, aquellos niveles de aprobación altísimos de Alberto y demás. Fíjate vos que lo que discutió durante todo el proceso de la pandemia, ¿con quién discutió el gobierno? Discutió con Bullrich, que empezó a hacer sus marchas anti-cuarentena, y con Larreta, que empezó a hacerle el contrapeso a la ciudad en términos de... La apertura de los comercios y las escuelas. Cuándo hay que abrir las escuelas, cuándo... Bien. O sea, durante la pandemia el sistema discutió adentro del sistema. Sí. El problema es que en la post-pandemia, una de las primeras cosas que hizo la gente fue votar y empezó a decirle al sistema que no lo quería más, ¿no? Sí. Ahí pasó algo, ahí se rompió algo. Ahora, ¿qué exactamente? Porque decíamos al gobierno, la pandemia le dio una agenda clara, ¿no? Tenía que, en primer lugar, intentar que la gente no se muera, que el sistema sanitario no se quiebre, y cuando se supo que íbamos a tener vacunas, conseguir las vacunas. Además de millones de cosas más, pero sostener el trabajo, los sueldos de la gente y demás. Y eso lo hizo. Eso lo hizo. Con esta discusión dentro del sistema, dentro ¿no? como de contracara con Cambiemos, que era la única oposición
relevante en ese momento, que discutía esto, si la cuarentena era muy larga o no, si no sé qué, pero bueno, dentro de un esquema. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que entró Milei ahí? Porque ya hay varios datos que hablan de que ese crecimiento... Primero que Milei ya tuvo una muy buena elección en el 2021 en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hubo algo durante la pandemia que fue germinándose en términos sociales, que se expresó por primera vez en el 2021 con ese voto. ¿Qué fue? ¿Qué porcentaje? ¿16? Algo así. En la ciudad de Buenos Aires. 14 sacó en la comuna. Sí, 17. 17 creo. 17, porque siempre son 3 puntos más que la comuna, ¿no? Una hipótesis posible, que es la que traigo acá, es que ese voto de la gente, o esa rotura con la política, no ocurrió durante el 2020, o sea, durante exactamente lo peor de la pandemia, sino que se produjo en la salida de la pandemia. ¿Por qué? Recordemos las elecciones octubre del 2021, ¿no? Ya era una situación casi post-pandémica, ya estábamos, todo ese 2021 empezó complicado, acuérdense ustedes, volvieron a cerrarse las escuelas allá por marzo, abril, pero ya empezó el proceso de vacunación. Para octubre hay una muy buena cantidad de la población vacunada, habían bajado drásticamente las muertes, ya estábamos en otro escenario, una apertura ya muy acelerada de la vida, en el momento que sean las elecciones. El tema es que intentamos de hacer el ejercicio de ponernos en alguien que estos famosos enojados, este electorado de Milei, evidentemente no se expresó masivamente, por ejemplo, en romper la cuarentena como proponía Bullrich, porque esas marchas nunca fueron masivas. No. La gente respetó lo que el Estado le dijo que tenía que hacer, sea el Estado de local o nacional. La gente se vacunó. No es que la gente salió, como sí pasó en otros lugares, antivacunas. Todos que hicieron sus vacunas. De hecho, la crítica al gobierno es si se habían vacunado algunos de forma VIP y no sé qué, pero la gente se vacunó masivamente. O sea que no hubo un rechazo ahí, ni a lo público, ni a lo estatal, ni siquiera en sus aspectos más opresivos, que es quédate en tu casa. Lo que sí me parece que tranquilamente puede haber sentido alguien joven, digo esto porque hay una encuesta, o más de una, que muestra de forma muy impresionante que Milei tiene 50 puntos en la franja de 16-25, ¿no? Uh-huh. O sea, claramente es un voto joven, uh-huh. Claramente. Sí. O sea, más que y baja mucho a partir de los 30 años, 35, 40, 50. La salida de la pandemia hubo un problema grave, ¿no? Porque esa salida, ¿de dónde fue? Esto me va a parar en un lugar, no voy a pensar en términos de las capacidades estatales o no, o si el gobierno podía o no. Pensemos en la gente. Salimos de la pandemia y a esos jóvenes no se les dio nada. O sea, no hubo ningún tipo de premiación o de contención. De decir, che, vos te bancaste este garronazo cuando tuviste 17, 18, 20 años. Acabamos de salir de la pandemia y acá el Estado se le ocurrió, diseñó, pensó para vos esta nueva vida. Nada. Vos tenés la gente salió, sí, de su casa a lo mismo laburo de mierda, pagado como el orto. Entonces. Y además me quiero acordar de algo que vos mismo decías durante la pandemia, como pasaron algunas cosas, ¿no? Como que las decisiones, que el Estado había cobrado un protagonismo, porque de verdad era el Estado el que decía vos podés salir, vos no podés salir, y todo el mundo le hizo caso. Y que además, por ejemplo, también ciertos laburos de mierda, como acabas de decir, eran considerados esenciales, como, no sé, decirte el repositor del supermercado. Entonces son esos laburos que son muy mal pagos, poco reconocidos, demás, de pronto eran los esenciales, eran los que tenían que estar sí o sí. ¿Y esto cómo se va después? ¿Va a trastocar de alguna manera la realidad posterior? Me acuerdo que lo charlamos durante la pandemia, vos lo trajiste, sí, de bueno, ¿qué vamos a tener que hacer como sociedad después con esos laburos? ¿Cómo se Bueno, no se hizo nada. Vayamos rápido. No se hizo nada. ¿Está? Entonces, esos jóvenes salieron de la pandemia y se encontraron con una sociedad que no les ofrecía nada. Y de hecho, con muchas cuestiones empeoradas. Te pongo otro ejemplo dramático. Y más individualistas. Te pongo otro ejemplo dramático, sí.
Durante la pandemia, el gobierno nacional, Alberto, congeló los alquileres. Ujú. Obviamente que en un momento lo tenías que descongelar. Ahora, ¿dónde estuvo el diseño de qué ibas a hacer una vez que descongelaras los alquileres? Claro, tiene que haber un descongelamiento controlado. No sé qué tiene que, a ver, no soy funcionario público. También cortemos, o sea, lo digo, reempecemos a reclamar. No, pero es que hay que empezar a reclamar de un lugar donde yo no tengo la culpa que vos seas un funcionario sin ideas. Y no la vamos a resolver nosotros. Ahora, claramente, yo no sé qué es lo que tienen que hacer. Porque entras en un berenjenal. Ahora, lo único que se le ocurrió es decir, che, la ley era mala porque nadie la respeta. Bueno, la ley que es una cagada ponerla a respetar. Yo lo que te digo es, vos saliste, ya van 2 ejemplos gruesos. Vos anotaste unas cosas muy importantes, los esenciales. Los enfermeros en este país ahora ganan el triple. No. Entonces, pará. Los que salieron a laburar en un montón de otros trabajos, ¿tuvieron algún tipo de reconocimiento? Tampoco. Los maestros o el sistema educativo que como pudo también se bancó todo ese tiempo trabajando de forma muy incómoda, con miedo a contagiarse, ¿se les dio algo? No. Entonces, te voy a agregar algo, se multiplicaron los Rappi justamente por efecto de la pandemia. No, a eso iba, a eso iba. El gran sujeto de Milei, mileísta que tengo toda la cabeza, es el pibe repartidor, ¿no? Que en medio de la pandemia, además de que era esencial, creció exorbitantemente. Por obvias razones. Por obvias razones que después no decreció, porque quedó una forma de consumo pandémica, casi, hoy, ¿no? Pedimos muchas más cosas a domicilio. Aceleró esa migración. Caminamos menos. Hacemos más reuniones por Zoom, ponele. Bueno. ¿Qué se hizo para esa gente? Claro. Entonces, yo lo que estoy diciendo acá con esto es, la pandemia, tal vez, muy probablemente, fue el gran germen de esto que ahora está expresado políticamente, electoralmente, pero no tanto por gente que a priori rechazaba el Estado, no quiero que me cuides. Los discursos más ideologizados que están expresados muy en Patricia Bullrich, recuerdan ustedes, y todo lo que hacía, y el PRO en general, sino que el drama fue que después no apareció nada. Porque si vos tuviste, por las razones que sea, quedarte en tu casa o laburar en malas condiciones o atravesar la pandemia ya mismo fue una experiencia vital horrible, y el Estado más o menos en ese contexto bancó la parada, porque no vemos una crítica, hay que recordarlo, el sistema sanitario de Brasil colapsó, el sistema sanitario de Ecuador colapsó, el sistema de Perú colapsó, el de Chile colapsó, el de Argentina no colapsó. El Estado hizo algunas cosas bien en términos conservadores. El aporte para pagar los salarios. Por eso te digo que el drama hizo un montón de cosas. El drama es la salida. Sí. El drama fue que terminó la pandemia y ahora ya pasaron un par de años y el Estado, o sea la política, o sea el sistema, independientemente de Juntos por el Cambio y el peronismo, no ofrecieron nada. Claro, la creatividad que tuvo el Ministerio de Turismo con el previaje, que fue claramente una política de la salida de la pandemia, de reactivación y demás, y una suerte de compensación para un sector. Es verdad que hay políticas que podrían haber sido, que es lo que decimos, no tenemos que decir nosotros, pero multiplicado eso para otros sectores. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud después de la pandemia? El Ministerio de Salud fue muy importante en la pandemia, es una novedad. Todos los ministerios provinciales y el nacional. En esta radio hemos defendido mucho ese accionar porque tenía que ver con una cuestión de cuidado, de además aplicar, de informar a las personas de cosas muy complicadas, como es la vacuna, de quitarles miedos. Entonces lo hicieron un esfuerzo impresionante y fueron exitosos. Ahora, eso de alguna manera no terminó, pero se originó muchísimos esfuerzos en el 2021 ya. Estamos en el 2023, terminándolo. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud en estos 2 años? De verdad le pregunto, ¿qué hizo? Ahora, extrañamente hasta Bisotti, que había llegado a tener como un perfil bastante alto, imagen positiva, a pesar de todo, incluso del vacunatorio VIP, la puso en otro lugar, demás, y bajó el perfil muchísimo. No la volviste a ver. ¿Por qué? Porque no hubo una propuesta superadora, es decir, bueno, ahora la salida de esto es que los hospitales van a estar en este lugar, la salud la vamos a poner en este lugar.
Obviamente, la razón eso no me interesa. Quiero decir, hay un montón de razones. Puede ser en algún caso puede ser el famoso funcionario que no funciona, otro puede ser un problema político que tuvo el Frente de Todos durante todos estos años. No sé. Te quedaste sin dólares, lo que sea. Ahora, evidentemente, no hubo una post pandemia que vos digas, mira, acá el Estado te fue llevando para este lugar. Te pongo un contraejemplo. Bueno, un poco el previaje, como decía Fito. Sí, está bien, pero es algo Por que decirte, incentiva pero el consumo, está los que se van de vacaciones. Yo te estoy hablando de. No están ahí los votos de Milei. No están ahí lo puse como situación. un ejemplo de una Lo puso política como que- ejemplo de algo que de sí. salida de la pandemia, fue una que salida de funcionó, pandemia. En un que fue sector. creativo para un sector solo, claro, y que no tiene que ver con toda esta gente. Claro. Y además, donde tampoco. Bueno, está bien. El tema es que. De verdad tratemos de ponernos en el lugar de sobre todo ese segmento que por ahí no estaba pensando tanto en el previaje, me parece que es algún modelo para una familia, para gente más grande, ¿no? Tenés 22 años, estás en una situación complicada, atravesaste una situación compleja. ¿Qué fue lo que diseñó, pensó políticamente en términos de gestión estatal? No encontrás. En España, donde por ejemplo Sánchez ahora parece que salvó las papas, porque a todos los oficialismos les cuesta reelegir los que pasaron por la pandemia, pero algunos reeligen, ¿eh? Ujú. Sánchez más o menos parece que logró superar eso. Hicieron una ley. En el 2020, mirá cuándo hicieron la ley. Octubre por ahí del 20, no, un poco antes, mayo del 2021. Inmediatamente a la salida de pandemia hicieron una ley que ellos le llaman de riders, de repartidores. Ah, mirá. Es una ley. ¿Por qué? Porque advirtieron que obviamente había un sujeto que estaba desindicalizado, que era considerado un colaborador y no un trabajador. E hicieron una ley donde dice todo lo contrario. ¿Cuál es el resultado hoy en España de eso? Y es gris, porque obviamente algunas empresas, muchas no lo quieren respetar, pero también promovieron hasta la competencia y la formación de nuevas empresas, y no es todo, no son dos, son varias. Bueno, advirtieron que había algo ahí. Acá todavía nos estamos preguntando. Y a lo sumo se llega a un análisis, viste, medio básico de que si son pibes que vienen de Venezuela o no, o si son más fachos o menos. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la política para ese sector? No, Nada. y además también sí hubo ideas, sí hubo propuestas. Yo quiero reconocer a Juan Manuel Ottaviano, que es abogado y que estuvo pensando en un montón de cosas sobre y para abordar la cuestión de los rapis, para armar un sindicato, para empezar a organizarlos todos. Sí, o nadie sea, lo tomó. Y nadie la tomó. Porque Bueno, por eso, ¿no? está bien. Te agrego porque una además fue experiencia- compañero mío No, de NBI. está buenísimo, Y pero- las veces que estuvo acá en esta radio la rompe, la verdad, con eso. Es un chabón que se puso a pensar en eso. Y hubiese sido buenísimo que Pero- se le diera un curso, ¿no? viste que las cuestiones Había políticas- cosas para pensar y decir. No, claro, y seguramente de todas estas cosas hay también un montón de gente pensando. El tema es que, y yo insisto, Igual con ellos conectás desde lo práctico, me parece a mí, porque también hay una experiencia en Río de Janeiro del bolsonarismo que conecta con ello con la creación de baños públicos y bañaderos para los bicicleteros, para los rapis. Ajá. Eso fue el contacto del bolsonarismo con los rapis de Río de Janeiro. Necesitaban baños, no querían ser sindicalizados, no querían nada de eso. Necesitaban baños Sí. y lugares para donde bañarse. ¿Para dónde parar? No sé- práctico. No sé cuál es la respuesta. Por ahí no es la de acá, pero digo como... Pero lo que digo es, démonos cuenta, el vacío. Ujú. El vacío. Porque si no empezamos a pensar cosas raras. De vuelta, volvemos a pensar que la gente se hizo facha, que no sé qué, que todo es justo, que mala suerte, que apareció un loco. Mirá, lo que parece evidente es que en la situación post-pandémica lo que hubo es un vacío terrible. Por parte, insisto con esto, no del gobierno solamente, de la política, del sistema. A nadie pensó, nadie tuvo la capacidad de ejecutar lo que tenía que venir. Cuando digo nadie, tampoco es nadie, para no voy a decir que estoy enojado. Digo, seguro que hay experiencias locales, hay cosas, lo que sea. Algunos se esforzaron más, otros menos. Como todo, como sistema político, evidentemente te nombré tres cosas muy gruesas y no hubo una idea. De hecho, hoy estás en un proceso de elecciones y no hay ideas tampoco muy interesantes sobre eso. Entonces, es algo ahí, me parece que empieza a explicar un poco más por qué se cortó el hilo con el sistema ahora, o en la pandemia, o en la pospandemia, los últimos 2-3 años y no antes. Inflación tenemos hace 10 años. Está bien, ahora hay más, está bien. Pero me parece que la sensación de desprotección, cuando además el Estado se puso, como bien marcaste vos, Julia, más, primero muy tajante, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Ujú. Bueno,
cuando me dejaste salir, ¿a dónde fue la cosa? Y esto no es solamente macroeconomía. Yo te insisto, porque vivimos en un país donde el consumo se sostiene, donde la gente mantuvo el laburo. Me parece que la sensación de protección es un poco más profunda y tiene que ver con que el sistema no haya podido pensar salidas. Además, tu teoría también se puede verificar si vos pensás que hay otros países en el mundo donde no hay una inflación como la nuestra, ni una circunstancia macroeconómica grave como la nuestra, y sin embargo ganan estas derechas nuevas con estas como parecidas, ¿no? Y uno dice, pero entonces el surgimiento de estas derechas no se explica solamente por nuestro 100% de inflación. Y además hay algo más. Y además estamos hablando de un segmento de la población que en muchos casos son inmigrantes, en otros casos son jóvenes, y que vos decías esto de volver al mismo laburo de mierda después de la pandemia. Y por ahí no, por ahí es ingresar al mundo del laburo con esos laburos. Ni siquiera que venís de otra cosa, ¿no? Que entras así. Y no prever, quizás había como una lectura de que la pandemia vamos a salir mejores. Y me parece que salimos más individualistas. Yo creo que entramos a la pandemia con nadie se salva solo y salimos con que se salve el que pueda. Medio como que ahí no se supo cómo leer esa situación. Bueno, pero de vuelta, ahí el rector es el Estado. Claro. O sea, si vos, digo esto de vuelta con desconocimiento total de las posibilidades prácticas, pero es solo un ejemplo. Creo que hubiera sido distinto si vos de la pandemia salías con un acuerdo político donde a partir de la pandemia con la salud se hacía determinados pasos. Los enfermeros iban a ganar esto, tienen que pasar a este rango, a este estatus social, ¿se entiende? No solamente la remuneración, sino, esto hay que colocarlo en este lugar. ¿Ustedes recuerdan que haya pasado algo así? Porque yo no lo recuerdo. Nada. Yo lo que recuerdo es un fade out, como bien decías vos. No lo quiero personalizar en Bisotti, En general, un fade out de los que habían ocupado el lugar de la salud pública y donde el capítulo 2 no lo escribieron. Entonces, y eso lo podemos repetir en términos laborales, en un montón de áreas más. Me parece muy sintomático que no haya sido... A ver, se me ocurren un montón de excusas, ¿no? Un funcionario te diría, che, loco, estuvimos con el incendio, entonces... No, pero también... Está bien, pero ya pasó un tiempo. Recordar esta breve anécdota, que es que nosotros íbamos caminando, veníamos para acá, estaba por llegar la Delta, es decir, estábamos en plena pandemia, ya con algunas, creo que estábamos saliendo más, pero estaba por llegar una nueva, ¿no? Sí. Y fue cuando vos me dijiste, tenemos que poner un bar. ¿Te acordás? Que yo te dije, estás loco, estamos en plena pandemia, Fede, ¿cómo vamos a poner un bar ahora? Y vos me dijiste justamente porque tenemos que salir por algún lugar. Y eso que en una escala muy pequeña es lo que nos pasó algo así, a escala, total. ¿no? Sí, por supuesto. Digo, ver, seamos humildes, ¿no? No, pero te estoy haciendo un reconocimiento a vos y un elogio de que se trataba un poco de eso. Sí, es decir, ¿por dónde vamos a salir? Probablemente si yo... Incluso antes tenías que pensarlo. Y no fue... Porque vos te anticipaste además. Porque en algún momento la pandemia iba a terminar y ya teníamos que tener algo armado para eso. Obviamente que manejar un estado es mucho más difícil, ¿no? Sí, obvio. Y hacer política pública. Se trata de la creatividad lo que estoy elogiando. Sí, y por eso, ahí no sé si fue un problema de creatividad, si es un problema político. Porque muchos podrían decir, bueno, la verdad es que es un gobierno roto ya, y es cierto. Con una oposición que se encargaba también de hacer todo difícil todo el tiempo, ¿no? Pero yo te digo, ustedes son gente muy informada. Es raro que no detectemos nada de todo esto, o sea, ni un intento fuerte en ningún área. Es un poco extraño. Ahora, vos que sos analista internacional, ¿hay algún país? No, además, el ejemplo de España, ¿no? Por fuera ejemplos de hay. Después, sí, qué sé yo. O por ahí hay que ponerse a estudiar un poco eso, pero... Sí, me parece, obviamente cada país es un mundo y pasan distintas cosas. Yo lo que digo es que acá justo coincidió. Por eso digo, coincidió la pandemia con todo un proceso de gobierno prácticamente desde el inicio. A lo que voy es que el gobierno también tuvo la pospandemia. Claro. ¿Entendés? La pandemia y la pospandemia. Tuvo todo. Entonces, lo que me parece, porque a veces se le pega al gobierno de Alberto por la cuarentena. Yo digo, o por la gestión de la pandemia. Y me parece que el problema estuvo más en la pos. En todo ese largo proceso pospandémico, donde tuvo que pensar esa salida. Yo insisto, levantó de un día para el otro la indexación de alquileres, no vio que había un sujeto
evidente que iba todos los días a todas nuestras casas a traernos comida o cosas y que algo tenías que inventar ahí, algo tenés que inventar ahí, estás obligado aunque sea a hacer algo que fracase, pero no podés no hacer nada, porque en el no hacer nada, el vacío fue llenado, y esa es la noticia del final. El final de la película es que ese vacío fue llenado por Milei. Sí. Milei le está hablando en realidad a todos esos pibes que salieron de la pandemia y que el sistema político argentino, por eso insisto en hacerlo bien, porque eso explica que la caída de Cambiemos todo, sí. El sistema político argentino no les dio nada, no le mostró ningún norte, ninguna salida, ninguna meta. Y Milei lo grafica claramente cuando dice, esta es la casta, ellos viven bien, vos vivís mal, no les importás. Claro. Ahí están las pruebas. Total. Porque ahí esa es la graficación, o sea, la síntesis de esto que vos decís. Sí, pero me parece que está bueno buscar intentar, por ahí esto que estoy diciendo está equivocado y es otra, pero respuestas va a haber, porque al mismo tiempo eso que vos decís, que es la síntesis, en realidad eso podría ser dicho en cualquier momento. Quiero decir, la verdad que en cualquier momento en la historia argentina, y sí, hay uno que vive mal, bien, y otro mucho que vive mal. Sí. Ahora, ¿por qué eso impactó ahora? Bueno, de vuelta volvemos a lo que trato de plantear acá, que es bastante evidente que esa salida la hizo el mercado, digamos, ¿me entendés? O sea, se salió como estábamos. De hecho, fue muy de mercado la salida. No la pandemia. La pandemia la gestionamos como si fuera como dice Milei, ¿no? Un socialismo. Exagerándolo. Estado de bienestar, cuidando, yo qué sé. ¿Y la pospandemia? Sí, hubo una situación también en la salida. De acuerdo con el fondo. Estoy pensando en algunos meses antes de la elección del 2021, cuando ya se notaba un malestar cada vez más generalizado de la gente respecto de ciertas restricciones, y que parecía que un poco el librito y el discurso del gobierno era el mismo que en la primera cuarentena estricta del marzo del 2020, y que parecía y en el mundo se veía más flexibilidad, y acá no, me parece que también ahí se empezó a generar un malestar donde el que terminó imponiéndose también es el mercado, pues se terminó abriendo todo. Apareció la foto también de Olivos, de la fiesta de Fabiola, y sí, me parece que se pega muy bien eso también, que yo creo que ya había un malestar, y la imagen de Alberto ya se venía cayendo. Ojo, también con el machaque de Bullrich, de un montón de medios. Seguro. Pero, y después tuvo esa salida donde el Estado parece como si se hubiera corrido y dejó que el mercado entrara de lleno, ¿no? Sí, bueno, eso, qué sé yo. Me parece que ahí hay temas, y además son temas que siguen sin resolverse. Sí, que no están en la agenda hoy de la campaña. No están en la agenda hoy de la campaña. No. Y me parece que a la hora de pensar en que la política recupere ese lazo, tiene que dar algunas respuestas a estas cuestiones, no a otras. Ingeniosas, y más ingeniosas. Creo que tienen que conectar desde otro lugar. Acá nos cuentan desde España. Pequeños ejemplos, ¿no? Sí. Pero como solamente para saber que algunas cosas se podían hacer. Y alguien nos recuerda que Axel Kicillof también hizo lo de pagar los viajes de egresados de los pibes. Es cierto. En España, post pandemia, se lanzó el bono cultural joven, 200 euros para que los entre 18 y 25 gasten en lo que quieran. Museos, cines, gaming, recitales, etcétera. Alquileres con tope de aumento del 2% hasta el 2024 inclusive. Bueno, transporte público al 50% en ciudades más trenes suburbanos gratis. Yo no me meto con las cosas en particular, porque los escenarios nacionales son muy distintos. Claro. Yo te hablaba que en España, de hecho no importa el detalle de la ley de los riders, que seguramente también está vinculado a lo que es España, que es un país más desarrollado que el nuestro, con otra deuda con el FMI, con guita, con un montón de cosas, porque en definitiva también necesitas eso para llevar adelante cualquier Pero el punto es el gesto político, claro. O sea, hicieron una ley, o sea, algo pensaron y trataron de representar una demanda que había ahí. Después animar mejor lo que sea. Acá no. Acá, de hecho, la discusión terminó demasiado rápido, ¿no? Que es, bueno, nosotros, no sé, los sindicatos no vamos a aceptar que se pierdan derechos, entonces no sé qué, y la plataforma dijeron, nosotros no consideramos que sean laburantes, listo. Yo creo que hay dos sectores que crecieron mucho en la Argentina durante la pandemia. Uno son los Rappi, los delivery, y otros son los recicladores urbanos. Ajá. Y hay unos que sí tuvieron una contención de determinados sectores y hay otros que no. Y ahí está la respuesta. El reciclador, la UTEP, ahí está Patria Grande, los de Graboy, hay 25.000 organizaciones que están alrededor de ellos tratando de sostenerlo, contenerlo, guiarlo y estas cuestiones. Mientras otros no están, y los resultados también están ahí. Cuando el
el repartidor de Rappi dice, a mí que no me jodan. Hay unos videos ahí donde creo que no sé si fue Bullrich o Milei mismo, no me acuerdo, que hizo una reunión con alguno de ellos. Obviamente hay gente que ya los votaba, ¿no? Estamos hablando de casi militantes. Pero el flaco decía, no, a mí que no me jodan. No quiero que el Estado se meta. Es que el Estado ya no se metió. Claro. ¿Me entendés? Ahora ese no. pibe reacciona sobre lo que ya no le dio el Estado. O sea, el Estado ya no se metió. Entonces, claro, 2-3 años después dice, anda a cagar. Ahora, ese flaco estuvo esperando. Si por ahí en el 2021 vos dabas alguna respuesta política Total. inicial, mala, regular. Lo que pasa es que las respuestas también tienen que ver con la oportunidad en que las das. Sí, y aparte el modelo... Hay algo que es el tiempo, ¿no? Aparte el modelo Rappi te hace sentir que vos no depende de nada. Porque ese es cuando empezó a trabajar, seguro lo único que hizo, agarró la bicicleta, se anotó y salió a laburar. No le pidieron nada, no le explicó nada a nadie, agarró y se puso a trabajar sin intermediación de nadie. Por eso, claro, lógicamente la gente va a tratar de hacer... ya hacer lo resolví pueda. sola, y fui solo, ya está. Exacto. Si yo solo agarré la bicicleta, me anoté, salí Por ejemplo, y solo. Hay cosas del otro día, charlaba con alguien de Uber, que vos tenés que tener una calificación muy alta para acceder a ciertos beneficios de Uber. Por ejemplo, la línea de atención, te atienden más si vos tenés la calificación alta. Y eso es algo que el Estado podría decir, che, mirá, si vos sos un laburante de Uber, tiene que haber una línea de Uber donde vos te podés consultar sin que tengas que tener una calificación muy alta. Y por eso cosas que le resuelven, que conociendo la dinámica de esa profesión y demás, y la necesidad que tienen esos tipos, podés de alguna manera darles una mano para que tengan algunos, ni siquiera son derechos, son algunas cuestiones con las que puedan contar respecto de la respuesta de la empresa. Por eso es algo tan sencillo como eso, pero el Estado interviniendo. Seguramente es muy complejo. Yo insisto en no ponernos en un lugar como, che, ¿cómo no hicieron esto? No sé lo que tienen que hacer. Ahora, es muy impresionante que de ninguno de estos problemas haya habido una respuesta política. Insisto yo, por parte del gobierno nacional, que es el que tiene más responsabilidades, pero de parte de la política. Y me parece que puede ser un principio de explicación o un agregado, una cápite más, una argumentación más que explique por qué es tan fuerte esa emergencia de una candidatura como la de Milei, que básicamente dice, viste que no te dieron nada, porque no sirve para nada. Muchas gracias, Fede Vázquez. Julia Mengolini.